Ahora yo te digo, para discutir esto tienes que dejar de ver CNN Yo y no veo NBC CNN, News. estoy hablando de Reuters, estoy hablando de la BBC, estoy hablando de otra Pero ¿y por qué la fuente de BBC es información. mejor que Fox News? O sea, Pero Fox News no es un medio de comunicación de noticias serio, eso lo sabe un niño de 5 años. ¿pero cuál es serio? Reuters es un canal de noticias serio, una institución en lo que tiene más de un siglo de Pero existencia. vamos a tener un solo basado en lo que diga Reuters. El Islam sin filtros. Mira las respuestas de estos niños para que veas en qué consiste la educación que ellos reciben. किसके खिलाफ? तो अगर कोई कुरान नहीं पढ़ता, इस्लाम नहीं करता, तो वो दुश्मन है, उसको मार देना चाहिए। تمليك بني صلاتنا फिर حاجتك और कुछ नहीं करना जिंदगी में, कोई ख्वाब नहीं है हमारा। نرجع شيء ضاقتك مش شيء ضاقتك نرجع شيء ضاقتك من يمسك جايلك وفي قلبي شوق ودمعة حب سيابة. Mírelo ahí, sugestionando, enfermando, atrofiando el cerebro de los niños, porque la educación islámica es una educación que no es de razonamiento. No puedes cuestionar ni tener un juicio crítico sobre nada. Si hay una cosa que tiene la palabra es que es irrefutable. Cosa con la que yo no estoy de acuerdo en ninguna religión. Porque si algo Dios nos dio fue un cerebro para pensar. A mí la religión que me diga no piensas, sigue. Por eso no soy tan religioso. En general, yo he tenido conversaciones que me encanta además discutir de religión con curas, con pastores y con todo. Y hay cosas que yo de verdad las mastico pero no las trago. Y otras sí, ¿no? Tengo mi lado espiritual. Pero esto es el extremo de todo. Esto es el extremo de todo. Un niño que se pasa de 6 a 8 horas al día repitiendo los mismos versos, aprendérselo de memoria. Y ya tú sabes, los infieles, los puercos como nosotros, que no reconocemos a Mahoma como el... merecen morir, sí. ¿Y qué otras aspiraciones tú tienes en tu vida? Ninguna. Un día es hacer el peregrinaje a la Meca y la otra es morir como un mártir en la yihad, en la guerra santa, porque ya con eso yo garantizo que yo voy a ser inmortal. Repíteles a un niño de los 5 años. Cuando tenga 15 o 18, está listo. Dame lo que tú quieras, un cuchillo, un machete, una bomba, artíllame con lo que tú quieras, que estoy listo para ir a morir. Entonces, ¿por qué le permitimos a políticos estúpidos en Occidente gobernar e implementar leyes para llenarnos de esto? ¿Por qué? Porque también muchos de nosotros somos estúpidos. No solo es estúpido Petro, y yo me sumo a lo que dijo Vargas Llosa. En América Latina estamos rodeados de estúpidos en muchos lugares, combinado con ignorancia, combinado con el espíritu comunista asqueroso y con todo y eso. Y eso nos va a llevar paso a paso, si no hacemos un cambio rápido, al fin de nuestra cultura. Llegaremos a un mundo en que no valdrá la pena vivirlo. La verdad, porque yo para vivir así, yo, chao, arrivederci, te lo regalo. Bueno, vamos a ver. Dice aquí, mira, llegó Sandor. Pónmele el link a Sandor ahí. Todos los días le voy a poner el link hasta que un día entre a saludar y la gente, coño, lo vea, lo reconozca. Extremismo religioso hay en todas las religiones. Busca a Jesús Camp o lee sobre Timothy. Ya apareció con sus monedas de alguien que él leyó y alguien él vio, como si en el mundo no hubiera ese solo. Sandor, extremismo religioso hay en todas partes, porque esa es una falacia que siempre usan los socialistas. Tú dices, oye, en Cuba hay hambre. Hambre hay en todas partes. Oye, en Cuba no hay libertad de prensa. A ver. Libertad no hay en ningún lado. ¿Sabes? El mundo, todo es igual. Sandor, extremismo religioso habrá en todas partes, pero en las sociedades occidentales hay menos. Porque yo vivo aquí.
Y tú también. Y todavía ahí en Brickell, donde vive Sandor, nadie ha entrado a machete a una iglesia y ha matado a todo el mundo. Ni los cristianos hemos entrado con hacha a una sinagoga y hemos acabado con todos los que están allí. Se dan cruces en la acera todos los días. Ah, que personalmente hay algunos más creyentes que otros. Mira, ahí están los menonitas, ahí están los gente que no cree ni en los celulares ni en la tecnología y tal, y hace su comunidad y vive ahí. Pero hasta donde yo sé, aquí en Occidente, en todos los países occidentales, los cristianos no asesinan violentamente a religiosos de otras comunidades. Aunque lleven a los hijos a un campus y le digan allí que la Biblia, pero es dentro de su comunidad. Ahora, ve, Sandro, tú con una Biblia a los países musulmanes y te espero de regreso a ver si vuelves. Entonces, esa manía de, bueno, pero en todas partes. Bueno, pero pues hijo, sus diferencias habrá. Sus diferencias habrá porque si no, no estuviéramos llenos aquí de todas las personas que deciden venir. Si fueran todos los países igual de libres o igual de intolerantes, no valiera la pena que nadie se mueva de un punto A a un punto B, porque de todas maneras las virtudes y los problemas fueran los mismos. Bueno, pues no es igual. Y es prácticamente una estupidez decir que el extremismo religioso se ejerce igual en todas las sociedades. No es lo mismo porque allá es legal que te maten. Aquí tú puedes encontrar un loco religioso que por su cuenta le tira una piedra a un vecino. Sí, pero la ley no dice eso. Allá sí lo dice la ley. Y nadie te va a apuntar con el dedo porque le cortaste la cabeza al cristiano. Bien hecho. Excelente. Eso aquí no existe. Ah, mira qué bueno. Por fin podemos saludarnos. ¿Dónde está? ¡Echa! Wow, wow, mira quién está aquí. Mira quién está aquí. Bueno, ahí estás tú y aquí estoy yo. Sí, no, tengo 5 minutos para ti que estoy trabajando. No sé si estás al tanto de todos los ataques también terroristas y las masacres que han ocasionado extremistas cristianos en muchísimos países alrededor del mundo. En eso creo que estás equivocado. Sí coincido contigo en que me parece a mí que el Islam de todas las grandes religiones del mundo es la que en este momento se ha quedado en el pasado y le ha costado trabajo hasta cierto punto y sobre todo en algunos otros países, en parte ocasionado por otros factores, en adaptarse a la modernidad y al presente y al mundo civilizado. Pero no hace muchos años era el cristianismo también el que estaba completamente desfasado con el desarrollo de la historia. La Inquisición española, por ejemplo, estuvo activa hasta el siglo XIX en España. Y tú sabes que durante siglos el origen básicamente de mucha de la violencia, de la barbarie que sucedía en todo el planeta, era ocasionada por el cristianismo. Bueno, estoy de acuerdo contigo en eso. He disertado en este programa desde mi modesto conocimiento de la historia cristiana, pero como tengo muchos amigos y me gusta mucho conversar sobre eso, lo he abordado, hasta hice un podcast sobre violencia y religión, Estado y religión. Son temas que me interesan mucho y coincido contigo que hasta el siglo XIX existían algunas prácticas en ese sentido. Pero el gran mérito que yo le veo a la cultura occidental basada precisamente en esas convicciones cristianas es el haber precisamente humanizado, reconocido los derechos humanos como una guía también moral y espiritual más allá de los estados, también practicado por todos los países cristianos del mundo. Estamos de acuerdo en la dignidad humana, yo creo el derecho a la vida. Entiendo lo que estás diciendo, pero yo no diría que son valores sobre todo cristianos o religiosos. El derecho es decir, respetar los derechos humanos, la idea de la separación de iglesia y de Estado, todo lo que hace que las sociedades actuales sean lo que son. Todo eso viene de la Ilustración francesa. Y la Ilustración francesa, por excelencia, la mayor parte de los pensadores de esos años eran ateos o eran agnósticos. Es decir, la iglesia nunca ha sido fuente, yo creo, de progreso y desarrollo como lo ha sido el pensamiento laico que empezó en Francia, que también empezó en Escocia un poco antes, etcétera. Así que no, eso que tú dices de valores cristianos no son valores cristianos, yo creo, los que han hecho que vivamos en el mundo en el que vivimos hoy en día. Ok, yo creo que tanto el mundo laico como el mundo cristiano han tenido aportes y han tenido también
prácticas violentas. Te pongo un ejemplo. Yo conocí en Cuba la iglesia en mi barrio. Mi barrio era un barrio de alcohólicos, de violentos, de guapos y de personas que no tenían mucho problema para darle un machetazo o una puñalada a nadie. Estaba incluso el estilo de si tú querías tener una bonita familia, un matrimonio correcto y todo, tenías que ir a buscar el novio o la novia a la iglesia. Porque era el único lugar donde a esos adolescentes entrábamos a la iglesia y teníamos alguna guía espiritual de las mejores familias del barrio que nos decían no al alcohol, no a la violencia. Los cristianos en ese contexto social eran personas que respetaban la vida, no robar, no matar, bueno, los 10 mandamientos más o menos. Y la verdad es que la gente más o menos, más limpia y más encaminada estaba ahí. Ahora, por otro lado, hay lugares en América Latina donde esos pastores y esas escuelas religiosas y esas iglesias han sido también lugares donde han habido violaciones de niños, donde han pasado muchísimas cosas. Entonces yo creo que el mal y el bien no viene determinado de si tú eres creyente o no creyente. Hay personas que la religión los salva. Conocí, por ejemplo, un venezolano religioso que sacó de las drogas en Venezuela a miles de jóvenes con un proyecto que es mundialmente conocido de las escuelas sinfónicas. Gente que estaba sicariando, matando personas en la cárcel, se convirtieron en grandes violinistas, en grandes músicos, en todo. Y lo quieran o no, yo lo he sentido. Yo he ido a una iglesia a veces sintiendo cosas muy negativas por otra persona. Esto es algo muy personal que me desnudo al decirlo. Pero cuando yo me he parado frente a un lugar, muy seriamente te lo digo, y he mirado a Dios, yo no soy el más religioso, ni soy de todos los días, ni voy los domingos a la iglesia. A mí me inspira cierto respeto ese debate que es universal, ¿no? De el creador, la cosa, lo que sea. Y yo siento que en ese minuto, en ese momento, yo le hubiese pedido perdón o le hubiera dado la mano a mi peor enemigo. Es una experiencia muy personal. Como la fe en el bien, la fe en cierto sentido de justicia te puede ayudar o no a salir de las peores circunstancias. Sí, claro, claro, no estamos hablando si la religión o la, no sé, ver el mundo desde una óptica más no religiosa, laica, qué sé yo, es en realidad un camino o el otro la mejor manera de ser buena persona, ¿no? Estamos hablando específicamente del papel del Islam hoy en día, las sociedades alrededor del mundo que lo practican. Yo te puedo decir por experiencia propia, yo he estado en 7 países musulmanes. Nunca me he sentido mejor recibido, nunca he visto gente más hospitalaria que musulmanes en Jordania, yo he estado en Palestina también, y siempre ha sido una experiencia inolvidable. Y yo creo que generalizar, como se hace a menudo en este país y también en la comunidad cubana, sobre los musulmanes, viéndolo como retrógrados, como qué sé yo, gente que tienen una visión primitiva del mundo, etcétera. Me parece que es una simplificación y una generalización que no, Oye, no tiene validez, pero dicho eso, como te dije anteriormente, en el momento en que entré, yo sí creo ya a rasgos más generales o de manera más conceptual que el Islam tiene hoy en día en su práctica generalizada alrededor del mundo, en unos países específicos más que en otros, por diferentes razones, tiene un problema de adaptación a la modernidad y a lo que resulta vivir en un mundo que al final del día, a pesar de lo religioso que puede ser un país o no, tiende a seguir ese camino hacia lo laico, lo no religioso, lo más humanista, yo creo. Bueno, en realidad debo recordarte que dijiste exactamente lo que le atribuyes a la comunidad cubana al otro. Todos estamos diciendo exactamente eso. Lo mismo que has dicho tú. Yo puedo ahora mismo, si vamos 2, 3 siglos atrás, que lo veo mucho con el tema ese de los conquistadores españoles y qué sé yo, y entre más indago sobre eso, lo cierto es que también los mayas y los aztecas conquistaban otros pueblos más pequeños, los asesinaban, les sacaban el corazón. O sea, si vamos a hablar de violencia, de atraso, de conquista, de correr la frontera más para allá o para acá, todas las zonas del mundo han sido conquistadas, todas han sido tomadas por otras culturas, hasta que llegamos a la modernidad, gracias a Dios, donde vivimos en el mundo menos violento que la historia de la humanidad haya conocido. Y eso, atribúyeselo a lo que se lo atribuyas, es una realidad y es un hecho de una convivencia nunca antes vista. Por ejemplo, la Unión Europea, en los últimos 1000 años, antes de existir la Unión Europea,
solo conoció 51 días de paz. Mm. En algún lugar de Europa, alguien se estaba matando por 1000 años. Entonces, yo creo que tiene un mérito en sí mismo el avance, el progreso, la ilustración, como tú decías, que tiene aportes por todos lados, porque mencionaste la ilustración francesa, no necesariamente la revolución francesa. Que No, la Revolución Francesa después devino en una obra, en circo básicamente, y en sangre y en barbarie. La Revolución Francesa fue realmente, dicho a la luz de hoy, una gran masacre, un gran genocidio, y uno de los hechos, según incluso se lo he escuchado a expertos en el tema, uno de los hechos humanos movido por la envidia más grande que pudo haber existido. Bueno, pero tienes que ser específico en qué periodo, ¿no? Al comienzo de la Revolución Francesa era válido lo que estaba pasando. Primera vez el hombre se vio separado de la iglesia, se vio con derechos innatos de nacimiento. Eso fue revolucionario y eso es lo que ha definido hasta hoy. Pocos hechos históricos han tenido la influencia y la importancia en el mundo en el que vivimos hoy en día como la Revolución Francesa. Sí, lo que pasa es que como era la primera vez que el hombre estaba encontrando y viviendo en ese nuevo mundo, en cuestión de 10 años se convirtió en un desastre y empezaron a matarse entre ellos, empezaron los abusos de poder y sabemos lo que pasó. Bueno, lo cual demostró que si bien la Revolución Francesa rompió con el orden anteriormente establecido y un status quo que durante miles de años fue prácticamente la única forma en la que se organizó las primeras ciudades-estado, lo cierto también es que se demostró que si bien aquella estructura tal vez no era o no lo era la más justa o la más humana, el ser humano necesitaba para vivir en sociedad de otras estructuras. No necesariamente que fuera la ley de la selva entre los hombres y que el desprendimiento o el odio hacia cierta clase social o hasta a los gobernantes de alguna manera, hay mucho incluso del marxismo y el comunismo que está inspirado en la Revolución Francesa. Yo siempre vi la Francesa. Revolución Francesa como la infancia de Tiene la que ver como modernidad. los de abajo, de alguna manera, decapitan a todos los de arriba, pero muchas veces cuando toman el poder, el resultado final termina siendo una multiplicación de la violencia y del desastre. Entonces, sí, los cambios son geniales, pero son geniales cuando pasamos a estructuras más horizontales. Al final de cuentas, Que no va a pasar en un periodo de 15 años. Y era la primera vez que se estaban viviendo esos cambios y era inevitable, básicamente, que en su desconocimiento y su poca experiencia andando por esos caminos terminara todo como terminó. Tengo que ir, Eliezer, pero una cosa que quería decir, porque esa fue la razón por la que llamé. Pero no digas no una se cosa, puede. si dices una cosa, también digamos los dos lo que pensamos sobre esa cosa. ¿Qué quieres poner? A ver. No, solamente eso. No hay que satanizar y demonizar a los musulmanes. El problema es siempre, como sucede en cada ejemplo, en cada caso, con el extremismo y el fundamentalismo. Hay fundamentalismo también cristiano en este país. Timothy McVeigh le puso la bomba a un edificio federal en el año 94 en este país. El tipo era un extremista cristiano en contra del gobierno, muy religioso, etcétera, y mató no sé cuántos niños en una escuela que había en ese lugar. Y como ese ejemplo hay 700 en este país. Has puesto uno, no 700. 700 hay en el otro lado. A partir No, del no, año no. 21, Yo empecé diciendo que hoy, no, empecé diciendo que hoy en día el Islam, yo creo que es la religión global que más problemas tiene de adaptación. Pero eso no quiere decir que los musulmanes en su conjunto ni sean agresivos, violentos, retrógrados, etcétera, porque te lo puedo decir por experiencia propia, porque he viajado por todos esos países, tengo amigos de la religión y en absoluto. Yo creo que es una minoría, como siempre es una minoría la que termina llevando las cosas a un extremo que pero quiero hacerte una observación ahí, porque yo no he estado en todos, pero he estado en uno. Y también estuve como 3 días estuve en Myanmar y estuve también en Somalia. Entonces, hay partes que son musulmanas y pude ver que una cosa es el tratamiento a Sándor, que es turista americano. Cuando viene a un país musulmán, pasa mucho como en Camagüey o en Las Tunas. Ay, qué nice. Ay, qué bien todo el mundo. Aquí en Puerto Padre me adoran. Una cosa es ser un local, una cosa es ser una mujer allí, una cosa es ser una niña allí. Pero cuando tú vienes con dólares americanos, los musulmanes también, que son muy pillos para los negocios, te quieren vender un trapito en todas las esquinas, son muy nobles en eso y te llevan muy bien porque les conviene recibir
ese turismo, pero No, incluso no, esa no es la cuestión. Entiendo lo que a quieres veces decir, se pero esa no ponen es la más cuestión. radicales todavía, pero a lo que me refiero, yo no satanizo la religión, aunque la religión, hay religiones que son bastante incompatibles, pero yo creo que sí tengo que filtrar las personas. Entonces, ¿cuáles de los musulmanes son los que vamos a aceptar en Europa, en Canadá, en Estados Unidos? Los No que no sean importa. extremistas, los que no Tú eres sean musulmán, extremistas, los que no tú sean eres, extremistas. tú eres musulmán, pero cuando tú cruzas con 300 musulmanes más a la torera por la frontera sur de los Estados Unidos, a mí no me da tiempo de saber si tú eres el más extremista o el menos Pero extremista. eso es otra discusión. Eso es otra Por un discusión. sistema organizado donde pudiéramos saber quién es. Eso es otra discusión. Lo que estoy diciendo yo es que en la comunidad cubana y también en este país hay mucha ignorancia de lo que es el Islam, de lo que viven los países musulmanes. Estoy completamente aceptando que en muchos de ellos hay abusos completamente inaceptables a todos los niveles, pero que no se puede caricaturizar tampoco una religión de esa manera total, y que hay que tener en cuenta también el país, el contexto histórico, muchísimos otros factores de cosas que han sucedido anteriormente, y que en realidad, a final del día, al menos como yo lo veo, la mayoría de las religiones funcionan a través de el suspender la razón. Y yo creo que lo que pasa con el Islam es que, mezclado con el problema de la pobreza que hay en muchos de estos países, lamentablemente se aferran a la religión, y eso nunca es una fórmula para el progreso ni para la tolerancia. Me tengo que ir, tengo una reunión. Ok. Bueno, pues aquí estamos. Ahí te escribo otro mensaje. Hay temas mucho más, porque casualmente era de lo que estaba hablando ahora, pero hay otros temas que tengo sana curiosidad de ver tu apreciación de temas muy americanos y muy de lo que está pasando y muy de lo de Irán y muy de todo. Te invité ayer para que pasara por aquí, que va a estar el profesor Albuquerque también, pero cuando tenga un chance, pues me gustaría también, y esto es a modo de, yo lo disfruto mucho, el tema de ver cómo estás viendo la cosa en los Estados Unidos, cómo estás viendo que pasamos de 44,000 cruces diarios a 75, cómo estás viendo que en Nueva York cayó el homicidio en un 48%, en Boston en el 70%, cómo estás viendo que está evolucionando. Dime cuándo quieres hacerlo y lo hacemos. Ahora tienes que dejar de ver Fox News y Newsmax. Tienes que ver fuentes de noticias serias. Ahora yo te digo, para discutir esto tienes que dejar de ver CNN. Yo no veo CNN, estoy hablando de Reuters, estoy hablando de la BBC, estoy hablando de otra. ¿Pero y por qué la BBC es mejor que Fox News? O sea... Pero Fox News no es un medio de comunicación de noticias serio. Eso lo sabe un niño de 5 años. ¿Pero cuál es serio? Reuters es un canal de noticias serio, una institución en lo que tiene más de un siglo de existencia. ¿Vamos a tener un solo basado en lo que diga Reuters? No, solo no. Reuters, la BBC, NPR, hay montones. Los documentales que he visto yo de Reuters hablando de la maravilla de la educación cubana. No, eso lo inventaste ahora, búscamelo. Te lo voy a buscar. Búscamelo, eso lo inventaste ahora. No, chico. Mira, Reuters, yo conozco al corresponsal de Reuters en Cuba. Ok. De hecho, llegamos casi a ser amigos en una época determinada. Yo he visitado las oficinas de Reuters allí en La Habana Vieja. Me han hecho infinitas entrevistas allí. Sé los que trabajan allí cómo piensan. Okay. Y te puedo asegurar que la agencia Reuters es una agencia, como casi todas, donde el 90% de las personas que trabajan allí son de izquierda. Tienes que definir qué cosa es ser de izquierda. Eso tiene una confusión conceptual ahí. Te lo defino. Si se ven y todos igualitos. Sí. Ser de izquierda. Bueno, son socialistas. Son personas estatistas. Son personas con la mitad de la cabeza rapada y la otra del pelo azul. Casi todas las mujeres lesbianas. Finlandia es de izquierda. Finlandia es un país de izquierda. Rarísimo, se bañan poco, Noruega. Se bañan poco, detestan a la derecha, detestan todo lo que sea. Ese es el problema tuyo y el sombrero lo ilustra. No tengo ningún problema. No es un problema. Es un mundo de caricatura. Es un mundo son caricaturas. Son caricaturas. Superficialidad, de no ver las cosas con profundidad. Son caricaturas. El sombrero es la metáfora perfecta. Me encanta. Es la metáfora perfecta. I love it. Con esa lógica, entonces, Noruega, ¿qué cosa es? ¿De izquierda? ¿Es un país socialista? Una tontería. Un poco. Mira, a lo que yo me refiero cuando veo una cosa de izquierda es que cuando tú conversas con ellos, te das cuenta, al momento, te empiezan a hablar siempre en negativo de los ricos, los emprendedores o las cosas. Me tengo que ir a la reunión a las 4. Al momento. La reunión es a las 4. Entonces, eso matiza la manera en la que escriben las noticias porque ven el mundo con ese prisma, aunque no te guste que te lo diga.
No, yo no estoy ni escuchando ahora porque tengo que ir a las 4. Mira, hagamos una cosa. Infórmate por lo que tú quieras. Yo me informo por donde yo quiera. Y sanamente mantenemos... Quiero ayudarte. Yo quiero mostrarte gente, el camino de que, para que puedas dar información informado, para que puedas dar información seria. Me siento con la responsabilidad. Tengo esa misión. Pero yo acabo de poner ahora todos los clips que bajamos de Fox News, de lo que dijo Trump, de lo que dijo el de la OTAN, de lo que dijo el otro. Los hechos son los hechos. Los hechos son los hechos. Y yo te estoy Fox News no es un canal serio. Yo te estoy poniendo aquí el discurso de Trump, que se lo inventaron en inteligencia artificial. ¿Está ahí la palabra? No, sí, nada más para ver algo grabado que sucedió en la realidad o cualquier fuente de función. Claro. Que después Ahora viene tú pones en Fox News, arrestaron a 11 migrantes indocumentados iraníes, uno de ellos un francotirador del ejército, otros con armamento no declarado, y todo eso. Son hechos. Ok, viernes a lo mejor entro si tengo tiempo. Dale, hablamos. Chao. Chao. Bueno, así la vida, así las cosas. Dime tú, Reuter, ¿te acuerdas de aquello? En La Habana, en la lonja del comercio, donde tenían allí la oficina y todo. No vi cosas más izquierdosas que ese asunto. Y yo sé que a ellos no les gusta lo de la caricatura, pero vamos a la manifestación para que tú veas y búscame uno diferente. Porque yo sé que cuando yo los combino con la imagen, bueno, es que eso es una caricatura. ¿Son caricaturas? Vamos conmigo a la manifestación para que tú lo veas todo. Y tú dices, ¿y qué tiene que ver eso con sus ideas? Es el reflejo de sus ideas. Literalmente. Es el reflejo de sus ideas. Así mismo, piensan como lucen. Y tú nada más le pones a alguien con un traje adelante y lo odian. Al momento. Todo lo que sea derecha, todo lo que sea negocio, todo lo que sea emprendimiento, todo lo que sea, son de otra onda. Que no digo nada. Esto no es un discurso de odio contra ellos. Pero decir que solo para tú estar bien informado hay que ver lo que dicen ellos. No sé. Yo vería otras cosas. Bueno, vamos a hacer la segunda pausa formal de la tarde y nos vamos para la República. Ay, debo reconocer que Sandor salió el mes pasado como nuestro mejor donante, ciudadano. Así que bueno, gracias Sandor, que nos donó como $120 el mes pasado. Así que por eso también le permitimos cierto espacio, porque ya es sponsor ciudadano de aquí. ¿A dónde es que tú puedes con $100 llenar un carro de carne? En un único lugar, y se llama Rey Chávez, donde compran los que saben que también venden conejos. Porque yo no los vendo muertos. Yo vendo pie de cría. Bien, en Rey Chávez siempre tienen conejos listos para consumir. Y esa es mi sugerencia. Si no tienes los propios tuyos, ve a Rey Chávez, también hay conejos ahí. Y después, Rachel, vamos a hacer un videíto que Rachel hace la mejor receta, la más rica del mundo. Solo comparable con el conejo asado que hace Richard. Están ahí. Rachel en salsa, Richard asado. Una locura. Pero ahí en Rey Chávez hay. Y no solo conejo. Hay picaña, falda, viste, de todo. Coge la pieza que te guste y dile al cortador ahí, hazme los cuadritos, hazme los bistec, a lo que tú quieras. En Rey Chávez, donde compran los que saben, incluido yo. No hay pueblo que aguante